Bueno, chicos, deciros que me alegra mucho ver un poquito llena la sala. El año pasado yo estaba sentada ahí, estaba como vosotros, aquí escuchando todo, y me alegro que siendo estas horas estéis aquí interesados en escuchar cada una de las charlas de los compañeros. Bueno, deciros que soy médico residente de primer año de medicina de familia. Yo sé que a estas horas estáis un poco cansados de escuchar las charlas, pero quiero ser lo más dinámica posible. Yo, aparte de ser médico residente, soy enfermera y tuve la suerte de conocer a muchos residentes, muchos adjuntos, y he trabajado en diferentes unidades. Y el concepto, más que familia sea una especialidad desconocida, hay muchos bulos y la gente tiene una idea errónea de lo que es la medicina de familia. Entonces, para eso quiero ponerle solución y quiero que veáis un vídeo de la SENFI, que es la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, y que resume muy bien qué es la medicina de familia. Y entonces aquí hay un vídeo que es muy cortito y que quiero que lo veáis. All the time, I love it how we lose our days. We lost our innocent love to late nights, making love. I know you're something, now I'm trying not to misbehave. When you sit sipping ice cream, making little talks to waste it all. Wow, the feeling you're wasting some time on. You losing a little love, wasting some time on. We lost our innocent love to late night. Making love, we lost our innocent love to late night. Making love, making love. Bueno, me imagino que ya os habéis hecho un poquito una idea, ¿no?, en qué consiste. Cuando leí la primera lámina de la diapositiva que tenía que rellenar, ¿no?, la palabra como definiría yo medicina de familia es que es una especialidad todoterreno, polivalente. Pues como habéis visto en el vídeo, el médico de familia no es el que hace solo recetas, no es solo el que hace bajas laborales, es muchísimo más. Es un médico muy completo porque tiene visita en pacientes crónicos, en atención primaria, urgencias hospitalarias, SEM. También, con el permiso de los pediatras, también visitamos los niños en el ambulatorio, sobre todo los fines de semana cuando no hay pediatra. También hay atención comunitaria, que a veces solo se dice familia, pero es medicina familiar y comunitaria. Y también hay atención a paciente paliativo, y también hay cirugía menor, hay crioterapia, hay cirugía básica de sacar lipomas y cositas así. O sea que si os gusta un poco la cirugía menor, también se puede hacer. El día a día de un médico de familia. Si nos basamos en lo que es la atención primaria, un médico de familia tiene un cupo de pacientes en su consulta, que la mayoría de ellos son pacientes de patología crónica respiratoria, por ejemplo MPOC, asma. Tenemos hipertensos, tenemos diabéticos, tenemos todo tipo de pacientes crónicos que se le hacen seguimiento, pero no solo de viejecitos, sino que tenemos de todas las edades, pacientes jóvenes, pacientes adultos y de todo tipo de patología. Podemos también llevar pacientes de endocrinológicos, hepáticos, todo tipo de paciente crónico. También viene a la consulta no solo el paciente crónico, sino el crónico reagudizado, porque el asmático se reagudiza y te puede venir ahogado a la consulta de control.
También tenemos lo que es los QAPs, ¿no? La atención continuada, que los fines de semana funciona en muchos ambulatorios, y es que cuando está cerrado el ambulatorio hay urgencias de atención primaria, que ahí te puede venir cualquier cosa, te activa el C61 y tú tienes que ir a domicilios o tienes que ir a un tránsito o lo que haga falta. Si te dedicas a las urgencias hospitalarias en un hospital comarcal, tú tienes que estar normalmente en las urgencias, que hay dos tipos de urgencias, las de críticos, es decir, de gravedad. Si sabes lo que es el triaje, hay gravedad 1, 2 y 3, 4 y 5. La 4 y 5 es la patología más bien banal, de poca gravedad, que puede demorar en atenderse al paciente desde 1 hora a 2, 3 horas, que es el tipo que te viene un dolor de rodilla hace 3 meses o el ojito que me pica hace un mes. Y después lo que es crítico, que te viene a las urgencias pues un dolor torácico, un infarto, una AVC o lo que sea, ¿no? El 80%, el 80-85% de los médicos que trabajan en urgencias hospitalarias son médicos de familia. Entonces, cuando tú estás trabajando en urgencias tienes que tener un conocimiento amplio, porque no es que sea como una especialidad muy específica como oftalmo, que miro el ojito y ahí me quedo, sino que tienes que saber mucho y de muchas especialidades. Entonces, el día a día de un médico de urgencias, pues bueno, depende en qué bloque te toque estar ese día, miras patología de poca gravedad o patología más aguda, donde estás en boxes de críticos, o si te dedicas a la extrahospitalaria, que es como aquí es el SEM, y en Madrid sería el SAMUR o la SUMA, pues atención en la calle, ¿no? Accidentes, politraumas, precipitados o lo que sea. Puntos positivos de esta especialidad, tiene muchos, pero he intentado acotar. La formación es versátil y global, porque tú cuando eres residente rotas por muchas especialidades, rotas por medicina interna, cardiología, neurología, pediatría, ginecobstetricia. Es verdad que son rotaciones cortas, de un mes y medio, y las más largas de 2, pero tocas de todo. Cuando tú tienes que ir el día de mañana, trabajas en el SEM, el que va en el SEM, en la UBI móvil, puede atenderte un politrauma como una mujer embarazada, o como un niño que ha caído, o sea, tienes que tener conocimiento de todo, y por eso las rotaciones están enfocadas a que sea una visión amplia. Hay una atención médica a todas las edades, es decir, un médico de familia ve no solo abuelitos cronificados, sino que ve niños de edad pediátrica, incluso en las guardias de CUAP, que es las urgencias de ambulatorio, puedes ver recién nacidos que te vienen pues porque tiene mocos o por lo que pueda tener, porque no hay pediatra en los ambulatorios de guardia, entonces puedes verlo, incluso también lo puedes ver en el hospital. También tenemos un conocimiento un poco, no exhaustivo, pero un poco amplio de varias especialidades, un conocimiento general de todo, de cardiología, de pediatría, de neuro, porque si tienes que ser capaz de atender todo lo que entra por urgencias, pues tienes que saber de todo. Los límites los pones tú. Muchas veces se conoce al médico de familia que es el que lo deriva todo, ¿no? Viene, no sé tratarlo, lo derivo. Pues no, el médico de familia pone sus límites. Tú tienes que decir cuándo derivas ese paciente. Hay cosas que las puedes llevar en tu consulta y tú decir, bueno, ahora necesito que lo viere el especialista de endocrino, ahora creo que necesita un ecocardio, ahora necesito que le hagan una prueba de esfuerzo. Entonces eres tú el que pones los límites de cuándo derivas al paciente o si quieres quedártelo. Eres su médico, es decir, los pacientes te vienen a la consulta de atención primaria y dicen, doctor, vengo porque es que el cardiólogo me ha dado esta medicación y yo no sé si de verdad me la tengo que tomar. Te tiene muchísima confianza y realmente el médico cabecera es el que más te conoce. Te conoce todo tu historial médico, cuando te has operado, si te has divorciado, te puede, incluso cuando entra por la puerta sabe qué ánimo tienes porque te conoce, te lleva llevando en tu cupo desde hace mucho tiempo y conoce no solo a ti, sino a tu ámbito familiar y personal. Entonces, se nos conoce como es mi médico. Muchas veces, ¿no? Como habéis visto en la serie Médico Familia, pues tienen muchos pacientes cariño entrañable a su médico cabecera. Y también hay en atención primaria un médico referente. Es verdad que medicina de la familia es una especialidad médica genérica, pero que en los ambulatorios también hay referentes. Hay unos que se dedican más a infecciosas, otros que se quieren dedicar más a neumología, y entonces se hacen muchas sesiones en los mismos CAPs, y entonces el que más se dedica a eso hace sesión a sus demás compañeros, incluso los residentes también participan en las sesiones médicas que se hacen. Puntos positivos relevantes. Uno muy importante es las salidas laborales que tiene medicina de familia. Se puede trabajar tanto en lo que es urgencias del CUAP, es decir, urgencias de los fines de semana en atención continuada. Se puede trabajar en las urgencias hospitalarias de cualquier hospital, tanto comarcal como de tercer nivel.
Se puede trabajar también en residencias geriátricas, se puede hacer hospitalización a domicilio, que a lo mejor vosotros no sabéis qué es, pero a veces hay pacientes que están estables y que necesitan tratamiento endovenoso y pueden estar en su casa y están hospitalizados, y puede que los médicos que forman el equipo de esa unidad sean médicos de familia o internistas. También hay atención, evidentemente, atención primaria, y lo que muchos conocéis es el SEM, ¿no? Al Servei de Emergencias Médicas. También uno de los puntos muy positivos de la especialidad es que hay muchas sociedades de familia, ¿no? Hay la CANFIC, la SEMFIC, la SEMERGEN, las SEMES y la SOCMUI, que es tantas letras y para qué. La CANFIC es la catalana, es la Sociedad Catalana de Medicina de Familia, la SEMFIC es la española, la SEMERGEN es un poquito la mezcla de las dos, pero es muy, muy amplia, y las SEMES, como sabéis, no hay especialidad de urgencias como tal, entonces muchos médicos de familia, una de sus salidas laborales es la urgencia, y como no hay la especialidad, pues cogen familia como especialidad para luego dedicarse a las urgencias. Y la SEMES es la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias, y la SOCMU es lo mismo pero en la catalana. Y las ventajas de ser socios de ellos es que hay mucha formación continuada, que al ser socios no tienes que pagar y vas a los congresos que hay en la Academia de Ciencias Médicas, que está aquí en Barcelona. Puntos negativos. Bueno, ya supongo que habéis escuchado que hay mucha masificación. Hay masificación no solo en las consultas de atención primaria, sino también en los hospitales. En las urgencias la gente no hace un buen uso de las urgencias médicas. A las 4 de la mañana te puede venir un paciente que dice: es que hace 3 meses que me duele la rodilla, y viene a las 4 de la mañana que dice: de hoy no pasa, y dices: ¿qué ha pasado para que vengas hasta ahora? Como en la consulta de atención primaria, que tienes 50, 40 pacientes y tienes 8 minutos para visitarlos, ¿no? Hubo un médico de familia que puso esto en las redes sociales, que ponía: puedo ir tarde en la consulta, pero no con retraso. El verdadero retraso sería no dedicarle más tiempo a alguien cuando realmente lo necesita. Disculpe las molestias. Esto lo puso en su consulta y la gente dejó de ser tan intolerante, entrar a la puerta, ¿no? Y de tocar: oye, que me toca, llevo media hora esperando. Entonces, a veces hay que pensar que cuando uno está en la consulta de médico cabecera, quiere que le dediquen el tiempo, ¿no? Estoy aquí, llevo 10-15 minutos esperando y quiero que me dediquen los otros 20 minutos que he esperado fuera, ¿no? Y a veces cuando pones mensajes como estos, la gente recapacita. También uno de los puntos negativos es que hay que estudiar mucho, bueno, como en la mayoría de especialidades médicas y quirúrgicas, porque ¿qué pasa en medicina de familia? Que tienes que tener un conocimiento de muchas especialidades, de traumatología, de pediatría, de cardiología, porque como he dicho antes, cuando entra algo a la urgencia, no sabes lo que te va a llegar. Gestionar la incertidumbre no es fácil. Y una de las cosas que tiene fama medicina de familia es que, bueno, que no es una especialidad glamurosa, ¿no? Has cogido familia porque no te quedaba nada más, y a veces, yo lo digo muchas veces, hay un ejemplo que me gusta poner, que si tú tienes 100 personas fuera y pones 10 manzanas en un lado y 5 peras, cuando entren a cogerlas, ¿qué es lo que se va a acabar primero? Evidentemente el que haya menos número, ¿no? Pues medicina de familia tiene tantos números porque sabemos que atención primaria es la base del sistema sanitario, y por eso oferta muchas plazas, y porque hay muchísimos más CAPs que hospitales en el territorio español. Y lamentablemente la idea esta no se acaba de entender, y muchas veces se piensa que medicina de familia se tiene que coger porque es lo que te queda y no se puede coger algo más. Después, también habréis escuchado muchas veces que el médico de familia es el médico de puertas. Pues esa idea hay que quitarla, porque todos hemos hecho el MIR, todos hemos hecho una carrera complicada, nos hemos sometido a una criba que es el examen MIR, y no somos médicos de ninguna puerta, somos médicos de personas. Y eso que te dicen: que lo mire el de puertas, no, que lo mire el médico que atiende en urgencias, pero de puertas nada. Y como he dicho antes, mucha demanda asistencial, tanto en los CAPs y en las urgencias hospitalarias, y que eso también puede generar un poco de estrés si no estáis acostumbrados a tener tanto paciente para visitar. Y bueno, la incertidumbre de las urgencias, ¿no? Que cuando uno está trabajando en urgencias no sabe lo que te puede llegar a las 3, 2 de la mañana, te puede venir desde algo simple, una infección de orina, como una OBC, que en los hospitales comarcales pues no tienes el especialista de guardia, que puedas llamar al neurólogo o al cardiólogo para que te lo valore. En hospitales comarcales no hay eso, a partir de las 3 no hay especialista, entonces es él el que tiene que asumirlo, decidir si lo traslada a un hospital de tercer nivel, si lo lisa o no. Entonces esa responsabilidad a veces, según cómo seáis de personalidad, pues puede generar un poco de estrés, ¿no? Trabajar de esa forma. La residencia, las rotaciones. Bueno, este cuadro es un poco genérico, pero es lo que se hace en la Cataluña Central. Yo he hecho la residencia, estoy haciendo la residencia en un hospital comarcal, el Hospital Altaya de Manresa, y este es el planning que tienen en
en la Cataluña Central. Como sabéis, Medicina de Familia se distribuye por unidades docentes y la unidad docente de Medicina de Familia de la Cataluña Central pues, incluye Vic, Manresa y Igualada. Y aquí tenéis la distribución. De R1 se hace 2 o 3 meses de urgencias, se hace 2 o 3 meses de atención primaria y después especialidades muy médicas como neurología, cardiología, endocrinología y obviamente también rotas por medicina interna que son 4 o 5 meses. Después pasamos a segundo año que haces también atención primaria. En cada año de la rotación hay atención primaria para que tengas contacto tanto con tutor como con atención primaria. Y ahí haces especialidad muy especialistas, es pediatría, dermatología, otorrinolaringología, gine y reumato. Son cortitas, como os he dicho, el médico de familia tiene que ver muchas cosas, por eso algunas rotaciones son cortas. Y cuando estéis en las rotaciones tenéis que centraros mucho. Si os toca rotar, por ejemplo, en ginecología, iréis a sala de partos, iréis a quirófano, pero realmente lo que tenéis que centraros mucho en atención en medicina de familia es que tenéis que ver los pacientes que más frecuentemente veréis en la consulta. De nada sirve que rotéis por trauma y estéis ahí mirando la prótesis de rodilla cuando lo que vais a ver realmente en la consulta es contusiones o esguinces. Tenéis que centraros en la patología común, no en lo de súper especialista, que no lo veréis ni tampoco lo necesitáis mucho para vuestra formación. En el tercer año de la residencia, en mi unidad docente y en mi hospital en concreto, te permiten hacer un poquito a tu gusto, ¿no? Es decir, si tienes más inclinación para atención primaria, pues te cogerás más PADES, te cogerás más atención primaria, rotaciones más médicas, y si te gusta más lo que es las urgencias, pues escogerás anestesia para rotar, te cogerás UCI, te cogerás SEM, te cogerás especialidades más entre comillas, de acción, ¿no? Y en cuarto año tienes todo el año prácticamente de rotación en el ambulatorio. Es verdad que las guardias las sigues haciendo en el hospital y tienes rotación externa, que puedes irte a otro hospital o incluso otro país si quieres atender, pues formarte más en atención comunitaria, yo que sé, en Sudamérica, o si quieres hacer extrahospitalaria en el SAMUR y no la quieres hacer en el SEM de aquí en Cataluña. Eso es al gusto del residente y pide permisos y puede ir. Aparte de la rotación también se hacen guardias tanto en urgencias como en atención primaria continuada, en COT, en pedia, gine, en la UCI y en el SEM también. Esto durante la rotación y luego cuando vas avanzando de años las puedes pedir como opcionales. Las que son fijas son las de urgencias, las de primaria y también las de pedia, que aunque estés en R4 y has rotado en pedia en R3, tienes que hacer guardias de pedia. Fundamentos para elegir hospital. ¿Por qué elegir un hospital comarcal? Yo estoy un poco sesgada porque yo estudié en una universidad donde hice las prácticas en un hospital en concreto, que es el Altae de Manresa, y ahí es donde decidí hacer la residencia, ¿no? Los puntos positivos, el primero de todos es que tenéis que, cuando vayáis a ver los hospitales, tenéis que preguntar qué papel juega el residente familia, porque de nada sirve que estéis en un hospital y que el médico de familia, el residente de familia no tenga importancia, es decir, que no tenga mucho contacto con los pacientes porque haya muchos más residentes, ¿no? Tenéis que preguntar qué papel juega en las guardias y qué papel juega en las rotaciones. Un hospital comarcal tiene menos volumen de residentes que otras especialidades, es decir, no tendrás al R1 al R2 de interna, al R3 de cardio, al de neuro, y tú no puedas ver más, no tengas tanto contacto, ¿no? Entonces, eso es un punto positivo, que es como más familiar, ¿no? Es más pequeño. El residente de familia es el residente de la unidad rotante, es decir, si yo cuando estoy en medicina interna, pues roto con el adjunto. Normalmente, como no hay tantos residentes, no tienes al R4 de familia ni al R3 de cardio, que es el que con el vas a aprender, no, aprendes directamente del adjunto. Que quieras o no, eso a veces pues hay diferencias porque hay más experiencia, otro tipo de conocimiento. No significa que un R mayor no tenga conocimiento, pero es diferente la experiencia que puede aportarte y el punto de vista que te puede aportar un adjunto. También en las guardias hospitalarias, el no tener tantos especialistas, ¿no? No tener el neurólogo de guardia, el cardiólogo de guardia, el endocrino. Si te viene una cetoacidosis diabética en las urgencias, pues serás tú el que lo tengas que asumir porque no tienes el endocrino para llamar, no tienes al cardiólogo para que te baje y te lo mire él, ¿no? Entonces, eso es que te hace formarte, tienes una complejidad de pacientes y te hace que tengas más conocimiento y tengas que estudiar, ¿no? Y cuando
vas a un hospital comarcal, normalmente todas las especialidades tienen un servicio al que pertenecen y entonces el de familia normalmente es el más acogido en el servicio de urgencias, el que más le arropa y el que más se preocupan por su formación. Y el clima es muy amigable, muy buena relación con los adjuntos, con los residentes mayores y como es más pequeño todo el mundo se conoce. ¿Por qué elegir un hospital terciario? Pues tengo compañeras que están haciendo familia en hospitales grandes como Sant Pau, Bellvitge, Vallebrón y están súper contentas y las cosas que cuentan y de la experiencia que puedo tener yo de otros hospitales es que hay un gran volumen de pacientes, ¿no?, por visitar. Pues, un Vallebrón abarca muchísimo y tienes un pool enorme de pacientes. Podrás tener la oportunidad de atender casos poco comunes, ¿no? Es verdad que en un comarcal, si la patología por la que viene el paciente no la puede abarcarlo, tiene que derivar a un terciario, sea por tratamiento o por lo que sea, ¿no? Entonces, en un terciario ves todo, ya lo tienen que solucionar todo y si te interesa tener 4 años de ver casos raros o casos importantes o poco comunes, ahí lo puedes tener. Hay mucha más investigación, es verdad que en los hospitales terciarios pues, el tema de la investigación está mucho más al día que en los comarcales, ¿no? Y que incluso a los residentes se les exige que empiecen a hacer doctorado y vayan a muchos congresos y formen muy bien. Y hay un poquito más de competitividad en ese sentido que en el comarcal, ¿no? Hay más competitividad porque tienes mucho más residentes, saber quién destaca más o quién visita más, ¿no? Pero eso ya depende de cada uno como sea y de la cantidad de residentes que haya. Y una de las recomendaciones que os doy es que es muy importante ir a las jornadas de puertas abiertas de todos los hospitales que podáis e insistirle mucho a los residentes y preguntarles todas vuestras dudas porque el que esté en un terciario os dirá sus puntos fuertes y sus puntos débiles, que está en el comarcal también, pero es muy importante que vayáis. Las peculiaridades de elección de plaza de medicina y familia es diferente a las de las otras especialidades porque elegís 2 veces. Hasta ahora ibas al ministerio y elegías la unidad docente. Entonces elegías la unidad docente ahí mismo, pero sin saber el hospital que te tocaba. La unidad docente, como sabéis, es una parte como territorial en la que se distribuyen la medicina de familia y entonces tú vas a Madrid, eliges ahí la unidad docente y luego, faltando 15 días antes de empezar la residencia, lo que haces es elegir ya hospital por número estricto de MIR y luego eliges el CAP. Pero ahora, desde este año es diferente, tú vas a Madrid y ya escoges directamente el hospital, ¿no? Entonces, Unidad Docente, Medicina Familiar y Comunitaria, Barcelona, Cataluña Central, Instituto Catalán de la Salud, Fundación Altaya, que sería, por ejemplo, mi hospital, ¿no? Ya vienes desde Madrid elegido el hospital. Entonces, en mayo, faltando 15 días antes de empezar la residencia, lo que elegís ya es solo el CAP y el tutor. Ya no tenéis que elegir el hospital, ya venís elegidos desde Madrid, ¿vale? Esta es una peculiaridad que las otras especialidades no tienen a la hora de elegir. Y recordar, una de las cosas que a mí me dijo un cirujano que murió hace 2 años y era muy amigo mío, me dijo que tú no escogías la especialidad, sino que era la especialidad la que te escogía a ti, que ella te eligió mucho antes de hacer el MIR sin que tú lo supieras. A veces pensamos que la especialidad la escogemos nosotros, que si no hago esto es que no voy a servir para nada, no. Normalmente la especialidad, es verdad, nos ha escogido antes por nuestras habilidades, por nuestras aptitudes y no lo sabemos. Simplemente que sacas ese número MIR para una especialidad que ya, mucho antes, incluso en la carrera, ya te ha dado esa inclinación para elegirla. La residencia está para disfrutarla, evidentemente, pero también para exprimirla. No depende de qué hospital cojáis, es el interés que le tengáis, cómo os la toméis y lo mucho que la aprovechéis, lo mucho que estudiéis y lo mucho que le dediquéis y sobre todo que la disfrutéis, porque es un tiempo que pasa volando. Yo hace nada estaba ahí sentada y ahora estoy a 2 meses de SR2 y me ha pasado volando. Y cambia mucho la vida y a partir de ahora os va a cambiar muchísimo, pero para bien. Os vais a divertir mucho, vais a pasar un poquito de estrés en alguna guardia, pero que sepáis que las guardias se sobreviven, todos hemos sobrevivido, los pacientes son resistentes a R1, os lo aseguro. Que le pongas un poquito más de furosemida y no pasa nada, que no se hipotensan, aguantan a todo y además te dicen, ay, pero mira qué joven que eres y eres médico. Además son majos los pacientes. Y una de las cosas que sí quisiera que no olvidéis es que tratéis a vuestros pacientes como os gustaría que os tratasen a vosotros, porque a veces eso se olvida, se deshumaniza un poco la medicina y a veces, porque son las 4 de la mañana, estás muy cansado y bueno, estás de mala leche o lo que sea. Siempre intentad tratar a los demás, a vuestros pacientes, como os gustaría que os tratasen a vosotros. Y nada, deciros que ahora viene lo mejor, que lo aprovechéis al máximo y que nada, que bienvenidos a la residencia.